bienvenidos a una emisión más de Reve Magazine, Contabilidad al Día. Y estos son nuestros titulares. Deterioro de los activos. Se definirá su contabilización, en qué circunstancias se produce la contabilización de la pérdida por deterioro y la definición de la unidad generadora de efectivo. Cómo comprender las normas de reconocimiento de ingreso con las NIF 15 y la NIC 20. Los tipos de costos y su importancia en las empresas. Y responderemos a 5 de nuestros televidentes las inquietudes contables que nos comparten a nuestro correo electrónico. Por último, el grupo empresarial Metrovil nos dará a conocer sus estados financieros consolidados. Comencemos. Doy cambio a Catherine Torres desde la Universidad de Ann en las oficinas de acreditación de la ACCA. Adelante, Kate. Gracias, Gina. Nos encontramos con Natalia Herrera, directora de la unidad de activos de la ACCA, quien nos va a contar cómo es el tratamiento contable del deterioro de los activos. Gracias, Catherine. Es importante que los activos no se contabilicen en los estados financieros por encima de su valor. Las entidades deben considerar si se han producido acontecimientos internos o factores externos que indiquen que el valor de los activos es demasiado elevado. Ahora, el deterioro se determina al comparar el importe en libros con su monto recuperable, con lo cual se garantiza que el importe en libros de los activos en los estados financieros no sean superiores a su importe recuperable. Si ese es el caso, se dice que el activo ha sufrido un deterioro y deberá reconocerse como tal. El importe en libros es el valor al que se incluye el activo en los estados financieros. Incluye el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Si hay indicios de deterioro de un activo, la entidad debe hacer una estimación formal de la cantidad recuperable del activo en cuestión. Natalie, ¿cómo podemos identificar los indicios del deterioro? Excelente pregunta, Katy. Existen 2 maneras de identificarlos. Los indico. Los de fuentes externas e internas. Los indicios de deterioro de fuentes externas son una falla en el valor de mercado del activo que podría ser más significante de lo esperado, cambios significativos en el entorno económico, tecnológico, legal o de mercado del negocio en el cual el activo es usado, un incremento en las tasas de interés del mercado de la tasa de retorno de la inversión que afecta la tasa de descuento usada en el cálculo del valor de uso, el importe en libros del activo neto de la entidad siendo más que su capitalización en el mercado. Y los indicios de deterioro de fuentes internas son evidencia de obsolencia o daño físico, cambios adversos en el uso del activo o evidencia interna de que el desempeño del activo será peor de lo esperado. Cuando hablamos de deterioro, surge un concepto muy importante que es el de la unidad generadora de efectivo. ¿Podrías por favor explicarnos a qué se refiere? Con respecto a la unidad generadora de efectivo, podemos definirla como el grupo de activos identificable más pequeño que genera entradas de efectivo que muchas veces son independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de activos. Excelente entrevista, Catherine. Los ingresos suelen ser la única cifra importante en los estados de pérdidas y ganancias, por lo que es importante que se reconozca en los estados financieros en el momento adecuado y se midan correctamente. Comprender las normas de reconocimiento de ingresos mediante la NIF 15 y la NIC 20 es fundamental para la presentación de los estados financieros. Catherine, por favor, háblanos sobre estas directrices. Claro que sí, Gina. Con respecto a la NIF 15, los ingresos se reconocen cuando se produce una transferencia de control al cliente por parte de la entidad que suministra los bienes o servicios. Existe un modelo de reconocimiento que se realiza en 5 pasos. El primero es identificar el contrato con el cliente. El segundo se identifican las obligaciones de rendimiento por separado. En el tercer paso se determina el precio de la transacción. Luego en el cuarto paso se asigna el precio de la transacción a las obligaciones de rendimiento y por último en el quinto se reconoce la compensación cuando se satisface una obligación de rendimiento. Es importante tener en cuenta que cuando el resultado no puede estimarse de forma confiable, los ingresos se deben reconocer en la medida en que los gastos reconocidos sean recuperables y no se reconocerán hasta que el resultado pueda estimarse de forma confiable. Además, cuando las obligaciones de ejecución satisfacen a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el caso de los contratos de construcción, los ingresos y los costos se reconocen al final
al finalizar el contrato, cuando su resultado puede medirse de forma confiable. Por otra parte, cuando el resultado no se puede medir de manera confiable, los ingresos solo se reconocen en la medida en que los costos del contrato se puedan recuperar, es decir, el mismo tratamiento de los ingresos por servicios. Con respecto a las subvenciones gubernamentales, que por cierto se encuentran en la NIC 20, se definen como la transferencia de recursos del gobierno a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con las actividades operativas de este. Una entidad no debe reconocer ingresos por subvenciones a menos que, primero, se cumplan las condiciones de subvención y segundo, que la entidad vaya a recibir el dinero. Estas subvenciones se registran en las ganancias o en las pérdidas por separado o como parte de otros ingresos o se deducen de los gastos correspondientes. Para terminar, las subvenciones públicas relacionadas con patrimonio se presentan en el estado de situación financiera como ingresos diferidos o deduciendo la subvención para calcular el importe de los activos. Comentan de redacción que tenemos noticia de última hora. De la empresa líder de tecnología virtual Algata Company, hace unos minutos la junta directiva dio a conocer las causaciones de la polémica compra de 13.500 acciones de la empresa Meta Virtual SaaS, cotizadas en 3 pesos y las compraron a un precio de 7.5 por acción, cuyo desembolso fue de 101.250 pesos. Recordemos que los costos de esta transacción fueron de 3.550. El 30 de septiembre del 2019 recibieron unos dividendos de 0.50 centavos por acción, lo que les generó un ingreso de tan solo 6.750. Lo extraño de estas transacciones es que se presume que tenían acceso a información privilegiada y precisamente allí están enfocadas las investigaciones, ya que al cierre del 31 de diciembre de 2019 estas acciones se cotizaban a 9.2, por lo que el reconocimiento de sus acciones se vio aumentado en 22.950 pesos. Veamos estas causaciones y sus estados financieros. Retomemos. Los costos de las empresas se han convertido en una herramienta fundamental al momento de tomar decisiones, siempre y cuando se estimen de manera real. Jimena, por favor, cuéntanos cuáles son los tipos de costos que podemos encontrar. Hola Gina, buena noche para ti y para todos nuestros televidentes. El tema de costos es muy importante y es por eso por lo que esta noche les voy a hablar acerca de su definición y clasificación. Los costos se miden como la cantidad monetaria que hay que pagar para adquirir un bien o servicio. En el caso de los contadores, los definen como el sacrificio de recursos que se asignan para el logro de un objetivo específico. Estos costos se clasifican por su función en costo de ventas o de producción, como por ejemplo mano de obra o salarios de supervisores, costo de distribución, como las comisiones del grupo de ventas y costos de entrega, y costos administrativos, que incluye los costos de las oficinas, los soportes de tecnología de información o por ejemplo la nómina. Otra clasificación es por elemento. Dentro de esta categoría tenemos las materias primas o los bienes que se comercializan, la mano de obra como salarios básicos y horas extras de los trabajadores de producción y otros gastos generales como por ejemplo los servicios públicos. La siguiente clasificación es según su naturaleza. Aquí encontramos los costos directos, que hacen referencia al valor que se le atribuye a un objeto de costo. Este valor debe ser fácil de medir, de cuantificar y por lo tanto de asignar. Esa es justamente la diferencia con los costos indirectos, ya que estos, por el contrario, son de difícil medición, cuantificación y asignación. Sí son necesarios, pero difíciles de medir. Por ejemplo, en una fábrica de camisas, la cantidad de algodón que tiene cada una de estas unidades. Otra de las categorías, tal vez de las más conocidas, son los costos por comportamiento, los cuales son variables que cambian totalmente en proporción al nivel de actividad. A mayor actividad, mayor costo. Estos son muy fáciles de cambiar y muy rápido de hacerlo.
Luego tenemos los costos fijos y estos se mantienen estables en su totalidad a pesar del volumen de actividad de producción, pero dentro de un periodo contable. Estos no se pueden cambiar con facilidad ni de manera rápida. Por eso, para controlarlos se necesita intervención activa por parte de los gerentes. También tenemos los costos escalonados. Estos se pueden explicar más fácil a través de un ejemplo. Supongamos que para producir 50 unidades se necesita un supervisor. Esto quiere decir que si se hacen 51 unidades, ya se necesitarían 2. Entonces, entre 1 y 50, un supervisor. De 51 a 100 unidades, 2 supervisores. De 101 a 150, 3 supervisores y así sucesivamente. Y por último, tenemos los costos mixtos o semivariables que contienen elementos tanto del costo fijo como del variable. Un ejemplo sería la factura de la energía. Tenemos un cargo básico, pero dependiendo del consumo, subirá o bajará este costo. Una clasificación más es por el momento en el que se calculan estos costos. Unos son históricos, que se generan durante un periodo anterior, y predeterminados, que su cálculo se hace por medio de métodos estadísticos y se utilizan para preparar presupuestos. Por último, tenemos la categoría por importancia en la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, hablamos de los costos relevantes, que son los que se pueden modificar en el momento en que tomas una decisión. Entonces, dependen de la decisión que yo tome. Pueden incrementarse o disminuirse. Y los no relevantes, que por el contrario, no importa la decisión que tomemos, van a permanecer constantes. Entonces, así cambiemos las decisiones, vamos a tener que incurrir en ellos. Y hasta aquí la información sobre este tema. Espero que haya sido de su interés. Continúa Gina en estudio. Muchas gracias, Jimena. Ahora nuestro experto en contabilidad, Juan Camilo Londoño, responderá algunas preguntas que nuestros televidentes nos hacen por correo electrónico, porque el contador es usted. Adelante, Juan. Buenas tardes para todos. Nuestro televidente José Peña nos pregunta: de acuerdo a la NIC 20, que hace referencia a la contabilización de subvenciones públicas e información a revelar sobre ayudas públicas, tenemos el siguiente caso. Brumco recibe con éxito una subvención del gobierno por 1.500.000 el 1 de enero del 2015, la cual le permite comprar un activo con valor de 500.000. También el 1 de enero del 2015. El activo tiene una vida útil de 10 años y durante el primer año se deprecia en un 20% y el resto en línea recta. La política de la empresa es contabilizar todas las subvenciones recibidas como ingresos diferidos. La pregunta es: ¿a cuánto ascienden los ingresos que se reconocerán por la subvención en el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre del 2015? Ok, José. Este caso es un ejemplo muy común de uso de subvenciones para compra de propiedad, planta de equipo. Dado que la empresa eligió el método del ingreso diferido para la contabilización de la subvención, el ingreso se difiere en la misma medida en que se deprecia el activo que se compró, de manera que al final del primer año el ingreso diferido se obtiene al multiplicar el valor de la subvención por el 20%, es decir, 1.500.000 por el 20%, que son 300.000. La siguiente pregunta nos la hace llegar Ángela Pérez. ¿Cuál de los siguientes casos se trataría como un cambio de política contable? A. Tunshil Co. ha recibido su primera subvención del gobierno y está aplicando el método de ingresos diferidos. B. Tunshil Co. ha cambiado la tasa de depreciación utilizada para sus equipos de oficina del 25 al 20% de forma lineal. C. Tunshil Co. ha reclasificado los costes de desarrollo de otros gastos de explotación a costos de venta. Y D. Tunshil Co. ha aumentado su reserva de deudas incobrables del 10% al 12%. Muy bien, Ángela, la respuesta correcta es la B, dado que el porcentaje de depreciación aplicado en forma lineal es un claro ejemplo de política contable que debe ser incluido y modificado en el manual de políticas contables. Por lo contrario, la opción A no da cuenta de un cambio, únicamente hace referencia a la adopción de una política, y las opciones C y D obedecen más a ajustes dentro de los registros contables.
Jaime Pinto nos expone el siguiente caso relacionado con la NIC 10 o IAS 10 Events After the Reporting Period. Durante el mes de enero del 2002, antes de que se finalizaran los estados financieros de Reinvier Co. correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2001, se produjeron una serie de acontecimientos. ¿Cuál de estos acontecimientos requeriría un ajuste de los estados financieros al 31 de diciembre del 2001? Elija una opción y justifique su respuesta. La opción A. El Consejo de Administración de Reinvier Co. ha anunciado un plan para interrumpir una de sus operaciones y deshacerse de la planta. La pérdida por enajenación se estima en $2 millones. La opción B. Los empleados de operación descontinuada presentaron una demanda contra Reinvier Co. por despido constructivo. El coste total podría ser de $3 millones. La opción C. Un caso legal en el que Reinvier Co. había provisionado $1.7 millones al 31 de diciembre del 2001 para cubrir posibles daños se resolvió inesperadamente a su favor. Y la opción D. Uno de los almacenes de Reinvier Co. fue destruido por un incendio y la mitad de las existencias disponibles al 31 de diciembre del 2001, valorada en $2.5 millones, fue destruida. Bueno, Jaime, en estos casos la decisión de corregir los estados financieros de un periodo culminado puede estar sujeta a las políticas de la organización. Sin embargo, la respuesta más apropiada sería la C, teniendo en cuenta que al tratarse de un litigio para el cual se genera una provisión y partiendo de que la resolución del caso es incierta, el evento favorable que resuelve el caso está directamente implicado con el hecho que estaba registrado contablemente en el periodo que fue culminado y se consideraría un evento sucedido después del periodo reportado. En los demás casos, el hecho se registraría en el siguiente periodo. Neira Gómez nos expone el siguiente caso y pregunta: el director financiero de Reinvier Co. está comprobando algunas de las estimaciones financieras implicadas. De acuerdo con la IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, la entidad informante está obligada en la actualidad a transferir un beneficio económico a otra parte. Además, la ocurrencia de este hecho es probable, pero el importe no puede medirse con suficiente fiabilidad. ¿Cuál sería la forma correcta de contabilizar esta estimación? A. Una provisión, B. Un pasivo contingente, C. Un pasivo a largo plazo o D. Un activo contingente. Muy bien, Neira. Este es un pasivo contingente porque, aunque el resultado es probable, no puede medirse con suficiente fiabilidad. Los pasivos contingentes deben medirse con la asesoría de personas idóneas y aplicando estrictamente el principio de prudencia con el fin de no impactar de forma injustificada a la organización financiera, aunque también es viable no considerarlos dentro de la información causada y reportada, sino revelarlos en las notas a los estados financieros. Nuestra última pregunta es la de Mónica Romero relacionada con el siguiente caso. Una empresa compró un edificio el 1 de enero del 2009 por $575,000. El 31 de diciembre del 2010 se presenta un cálculo de revalorización posterior determinando un precio de $500,000. En el régimen fiscal en el que opera la empresa, las revalorizaciones no afectan a la base imponible del activo ni a los beneficios imponibles. La tasa de impuesto a las ganancias puede ser tomada como del 30%. ¿Cuál es el ajuste por impuesto diferido que debe realizarse para el periodo 2020? Ok, Mónica, de acuerdo con la IAS 12 Income Taxes, no hay lugar a diferencia temporal imponible cuando la transacción a evaluar no afecta la ganancia o pérdida fiscal. De manera que en este caso, dado que la revalorización no afecta a la base imponible en el régimen en el que opera la empresa, no hay lugar a un impuesto diferido. Agradecemos a todos sus preguntas. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico revmagazine@contabilidad.com para poder responder al aire en nuestra próxima emisión. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Gracias, Juan. De mucha ayuda tus aclaraciones para nuestros televidentes. Bueno, ahora sí, para terminar, presentaremos los estados financieros correspondientes al Grupo Empresarial Aerometrovil S.A. Recordemos que la compañía Plasmetro SAS hace parte de este conglomerado y obtuvo una utilidad de $58.600.000. Teniendo en cuenta que la participación de la casa matriz es del 90%, Plasmetro debe reportar y ajustar sus estados financieros individuales para que se revele de manera adecuada la inversión y la utilidad real del ejercicio de la unidad generadora de efectivo individual tanto como el grupo empresarial. Así es, Gina. La empresa Plasmetro SAS presentó a su casa matriz los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y se muestran las siguientes revelaciones.
En su estado de resultados reportan una utilidad operacional por 6.663.900.000 pesos y una utilidad del ejercicio de 4.554.819.200 pesos. En cuanto al estado de situación financiera, sus activos ascienden a 9.993.481.739 pesos. Sus pasivos solamente son de 550.662.539 pesos y por lo tanto su patrimonio es de 9.442.819.200 pesos. Estas cifras nos dejan ver que el emprendimiento de Carmol Maeta y Jenny Cairtron ha conseguido un continuo crecimiento y un fuerte posicionamiento en los mercados nacional e internacional, llegando a más de 20 países de Latinoamérica y convirtiéndose en un generador de empleo para más de 20,000 personas. Así es, Jimena, pero no dejemos de lado la información suministrada por Plasmetro SAS. Como empresa perteneciente al grupo Metrovil, genera una gran rentabilidad al grupo como inversión. A pesar de dedicarse a la comercialización nacional de envases y empaques elaborados para productos líquidos, hace que el negocio de los refrescos sea toda una canasta de huevos para sus fundadores. Miremos las cifras. Su utilidad operacional es de 74.250.000. Sus gastos son de tan solo 15.650.000, lo que les genera una utilidad de 58.600.000 pesos. Ya hablando de sus activos, sabemos que tienen alrededor de 501.417.539. Sus deudas, sus pasivos, son de 390.817.539. Y el patrimonio total es de 110.600.000. Claro que sí, Gina. Al revisar sus estados financieros consolidados, se evidencia la reclasificación de las cuentas del patrimonio de la subsidiaria, dejando en su utilidad solo el 10% correspondiente a su participación. En cuanto al rubro de inversiones, se evidencia el reconocimiento del aumento de la inversión de acuerdo al método de participación patrimonial al aplicar el 90% de participación, llevándolo contra la inversión. De esta manera se reconoce el resultado de la utilidad de Plasmetro SAS de acuerdo a lo estipulado en la NIC 28 de inversión en asociados y negocios conjuntos y a la NIF 10. Y así termina nuestra misión el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo encuentro la próxima semana con todas las aclaraciones relacionadas a la actualidad contable y a la revelación de los estados financieros y no financieros. Que descansen.